En este momento saludo a todos mis queridos oyentes, a mis hermanos en Cristo. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria, la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro Dios esté mayormente en cada uno de mis hermanos. En esta hora, el título de la enseñanza, mis amados, es el llamamiento a una vida santa. Pero antes de empezar, vamos a orar como siempre lo hacemos. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude cada día a comprender la palabra, para que cada día pongamos por obra su palabra y también podamos llevarla a otras personas. Vamos a orar, hermanos en Cristo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas y muchas gracias en este momento, Señor, por nuevamente, Señor, la gloria, estar compartiendo, Señor, tu palabra, por también estar escuchando tu palabra, Señor, porque mientras predico también, Señor, no solamente, Señor, son mis queridos oyentes y mis hermanos en Cristo que están escuchándola, también yo, Señor amado, estoy aprendiendo de ella, Señor, en la gloria. Gracias, Señor, por estar, Señor mío, orando y estar, Señor, en la gloria, invocando su santo nombre. Oh eterno Señor, te damos toda gloria, toda alabanza y toda adoración, porque solamente tú eres Dios, Señor, y tú mereces, Señor, y tú eres digno de recibir, Señor mío, toda la gloria de nosotros que somos tu pueblo y tus hijos, mi Señor. Te agradecemos tanto, mi Rey, porque hemos visto, Señor, oh Dios, todos los días, Señor, y a cada momento y a cada instante hemos visto, Señor, tu favor. Hemos visto, Señor, tu misericordia, tus cuidados, Señor, tu ayuda, Señor, tu fortaleza en nuestras vidas, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por lo que sigues haciendo y vas a hacer, porque sabemos que mi Señor va a perfeccionar la obra, Señor, en nosotros. Esa obra que mi Señor empezó en nosotros, tú la vas a perfeccionar, como dice tu palabra, Señor. Nosotros creemos en esas promesas que son sí, amén, por medio tuyo, Señor. Y hemos experimentado, Señor, cómo, Señor, oh Dios, tú cuidas de nosotros, cómo, Señor, cada día nos ama, Señor mío. Lo hemos visto y lo hemos experimentado, Señor amado. Y no solamente, Señor mío, oh Dios, queremos nosotros experimentar todo esto, sino, Señor, también queremos orar para que muchos, Señor amado, para que muchos tengan este sentir, Dios de la gloria, para que muchos sean añadidos, Señor, a la gloria, a tu pueblo, a tu iglesia, mi Rey. Y ellos cada día te puedan, Señor, conocer y cada día experimenten tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu gracia, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, por ellos, para que también tengan ese sentir, para que tengan ese anhelo, para que los ojos de su espíritu sean, Señor, abiertos y su entendimiento, Señor, de la gloria, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al que vive y reina por los siglos, al que hizo los cielos y la tierra. Dios mío, Señor, oramos también para que muchos puedan, Señor amado, disfrutar, Señor amado, de tu presencia, de tu amor, de tu salvación, como nosotros también lo estamos haciendo, Padre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi Señor, vamos, Señor mío, a escuchar tu palabra. Oh, mi Rey, danos sabiduría, entendimiento de lo alto, para entender tus escrituras. Y sobre todo, Dios mío amado, hacerlo como dice tu palabra. No solamente ser oidores, sino, Dios de la gloria, hacedores de tu palabra. Esa es nuestra oración y nuestra petición, que al leer, escuchar tu palabra, Señor eterno, glorioso Rey, podamos, Señor, no solamente escucharla, sino ponerla por obra. Ese es el consejo tuyo, ese es el mandato tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cada día vivir, Señor, en tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas y muchas gracias, mi Señor. Muchas y muchas gracias. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza
y toda adoración, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Pastor. Eres nuestro todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces el título de la enseñanza de esta hora es Llamamiento a una vida santa. El pueblo de Dios debe tener como distintivo de su carácter la santidad. La santidad es el reflejo de quiénes somos y de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo y nosotros debemos reflejar su carácter de santidad. Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, simplemente dice Dios es santo. Su santidad es una parte integral de quién es nuestro Dios. De la misma manera, su iglesia y también individualmente, también para cada hijo de Dios o discípulo. Cada discípulo del Señor Jesucristo debe aspirar a tener un estilo de vida que refleje la santidad del Señor Jesús, quien mora en nosotros. Esto no es la mera aspiración de ser mejor o de vivir vidas ejemplares, sino que es la manifestación de quiénes somos. Somos el pueblo que Dios ha seleccionado para manifestarse a este mundo. Y vamos a la palabra de Dios, Levítico. Ahí les invito, por favor, que abramos nuestras Biblias en Levítico 11, 44 y 45. Vamos a leer Levítico 11, 44 y 45. Vuelvo y lo repito. Levítico 11, versículo 44 y 45. Bueno, entonces, amados y todos mis queridos oyentes, vamos a empezar a leer esta porción bíblica. Y así dice la santa palabra de nuestro Dios. En el versículo 44 empecemos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y seréis pues santo, porque yo soy santo. Ahí nos confirma la palabra de que debemos ser santos porque Él es santo. En este pasaje, Dios Padre instruye al pueblo de Israel para que supieran qué tipo de alimentos debían consumir y cuáles no. También hay enseñanzas cuánto o cómo debían comerlas. Lo repito. ¿Cuándo o cómo debían comerlas? El Señor quería enseñar al pueblo de Israel 4 cosas. Lo que convenía a la santidad de Dios y lo que no. Segundo, lo que avanzaría a la santificación de los miembros del pueblo de Dios y lo que no. Tercero, lo que necesitaban saber para mantenerse separados de las prácticas idolátricas e insalubres de los paganos. Cuarto, cómo podían cuidar su salud física y espiritual. Si bien en nuestros días no estamos sujetos a estas leyes acerca de la comida y de las enfermedades, el principio bíblico nunca cambia. Y detrás de estas leyes debemos entender el principio moral o el espíritu
de estas leyes? Por eso lo leímos anteriormente, Levíticos 11:44, que ya lo leímos. Hoy en día, el mismo principio bíblico se aplica a cada uno de nosotros, ya que los principios de Dios son eternos. La razón principal de la observancia de todos esos ritos era Dios mismo, como leímos en Levítico 11:44-45, que Él decía que Él es santo y por eso nosotros también tenemos que ser santos. Nuestra vida debe conformarse al carácter de Dios, hasta en sus más mínimos detalles. No hacerlo significa negar su soberanía sobre nuestras vidas y su carácter santo. La obediencia a la palabra de Dios es la única evidencia segura del carácter santo de un cristiano. Por eso, Dios afirma: seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis, que lo leímos ya en Levíticos 11:45. El cristiano se santifica siendo obediente y cumpliendo todos los detalles de la voluntad del Señor en su vida. En su gran sabiduría, Dios nos instruye con toda claridad acerca de lo que le agrada y lo que no le agrada. También nos instruye lo que nos hace avanzar para hacer su voluntad y también lo que nos hace estancar. El creyente entendido de estas cosas será capaz de discernir la diferencia entre lo que conviene y lo que no conviene, o lo que no contribuye a los propósitos santos que el Señor tiene para nosotros y para cada vida y para todos los creyentes. Esas reglas que están todas en el capítulo 11, y no solamente en el capítulo 11 de Levíticos, sino que todas aquellas reglas y todas aquellas enseñanzas que el Dios Todopoderoso y reglas que dio el Señor al pueblo de Israel, no solamente lo vamos a encontrar en Levíticos 11:47, está en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor siempre ha dicho mandatos, ha dicho reglas, nos dice lo que de verdad debemos hacer. Pero el capítulo 11, ustedes después lo leen en sus casas y van a entender más lo que estoy diciendo. Esas reglas que el Señor dio en el capítulo 11, esas reglas fueron dadas para mantener limpios a los israelitas. Dios es santo y quería que su pueblo fuese santo. En tanto que las leyes dietéticas ya no están en vigencia, porque tenemos que ir al Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 9 al 15, donde ahí cuenta la historia que el Señor le mostró muchos animales que para el pueblo de Israel eran inmundos, y pues Pedro no quería comer. Y entonces el Señor reprendió a Pablo diciéndole que no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio.
O sea, ahí en ese versículo nos habla de que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que podía comer porque ya esos animales no eran impuros, sino ya el Señor Jesús había dicho que ya eran limpios. También recordemos que en Marcos 7:19 hay que también nos habla que no lo que entra en la boca del ser humano, o sea, no lo que come, contamina al hombre. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo comemos, lo que comemos va al estómago. Y del estómago, luego termina, que en muchas partes le llaman cisterna, en otras partes inodoro. Entonces, nada de lo que se come contamina al hombre. Nada. Entonces, por eso ya los alimentos que en el Antiguo Testamento eran inmundos, ya el Señor Jesús dice en su palabra y le enseñó a Pedro que son animales ya limpios. Dios sigue queriendo que su pueblo sea santo, no solamente el pueblo de Israel, sino también su iglesia. Que eso sí lo vamos a leer en Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro, vamos todos hermanos en Cristo. Primera de Pedro, la epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 16. Los estoy esperando. Bueno, nuevamente les repito, Primera de Pedro 1:16, que dice así la poderosa palabra del Señor. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Vuelvo y lo repito, Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Entonces, esta cita que Pedro dio acá, la tomó de Levíticos 11:44, porque Pedro tenía conocimiento de que Dios es santo, ellos también tenían que ser santos como pueblo y como iglesia. Y vuelvo lo repito, como vemos en esto, en el Antiguo Testamento, y también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que no es un nuevo requerimiento, sino algo ya establecido. O sea, eso no ha cambiado. Dios es santo, su pueblo tiene que ser santo, su iglesia tiene que ser santo, el pueblo de Israel tenía que ser santo y la iglesia de Cristo tiene que ser santa. Dios siempre ha demandado santidad para su pueblo. Como Él es santo, también sus seguidores deben ser santos. Dios es santo, como lo hemos venido repitiendo. Por lo que Él es santo, tenemos un llamado a ser como nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre es santo. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios dijo, vuelvo y lo repito, sé santos porque yo soy santo. Ya lo leímos, Primera de Pedro, capítulo 1, 15, 16 y Levítico 11, 44, 45. Debemos ser el reflejo del carácter de Dios. Santidad es el plan de Dios para cada creyente. Santidad no es solo para personas viejitas, porque esa es la creencia, que solamente los viejitos son los únicos que pueden vivir en santidad. O que también solamente debe vivir en santidad los ministros, los hombres que tienen o mujeres que tienen ministerio o que sirven en las congregaciones o que tienen un don, un talento, son los únicos que tienen que ser santos y estar santificados. Pero eso no dice la palabra de Dios. La Biblia lo dice muy claro.
Dios llama a cada cristiano a ser santo. A cada cristiano lo llamó a ser santo. Pablo escribió que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Eso lo encontramos, lo que acabé de hablar ahora, Efesios capítulo 1, versículo 4. Incluso, como dice la palabra, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos antes de la fundación del mundo. O sea, nuestro llamado para ser cristianos evangélicos, nuestro llamado para recibir el evangelio, nuestro llamado como el Señor lo hizo para ser sus hijos. Ese llamado lo hizo para que cada hijo de Dios fuese santo. Aquí en la parte que leímos dice para, vamos a tomar esa palabra para. Es importante esta palabra porque indica propósito. Entonces vamos a decirlo de esta manera. Fuimos escogidos, elegidos. Estamos en la mente de Dios aún antes de crear el universo, con su propósito, con una función específica, con un para qué, para que fuésemos santos. Esto es lo principal, que Él nos llamó y nos escogió. ¿Para qué? Para ser santos. Muchos a veces están súper equivocados y no leen estos versículos, porque a veces creen que Dios los llamó primeramente para el don, el talento y para el ministerio. Primero Dios, lo dice la palabra, lo confirma las escrituras, que Él nos llamó, nos eligió y nos escogió para ser santos. Primero santos y después el servicio. No es al revés. Hay que ponerle mucha atención a la palabra, a estos versículos. Entonces no nos olvidemos que nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Santos. Usa la palabra griega hagios, que significa sagrado, físicamente puro y moralmente sin culpa, y ceremonialmente consagrado. Importante. La santidad aquí referida es un tributo que la persona recibe inmediatamente en el momento que se arrepiente de sus pecados y acepta la sangre de nuestro Señor Jesús como único pago para sus pecados. Eso lo encontramos en Hechos 3:19. Lo podemos leer después en nuestras casitas con más tranquilidad y le oramos al Espíritu Santo que nos ayuda a comprender las Escrituras. Entonces sigue diciendo así la palabra de Dios. Hechos 3:19 nos quiere decir: ahora pues, arrepiéntase de sus pecados, vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Pero al mismo tiempo es un proceso la cual estamos llamados, que dura mientras estamos en esta tierra. O sea, apenas recibimos al Señor Jesucristo, Él nos hace santos y nos santifica. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguir cuidándonos y de cada día santificarnos y apartarnos del pecado. Eso es lo que quiere decir ahí en lo que leí.
en este momento y expliqué. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a la poderosa palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 1. Vamos allá. Estamos buscando 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Miren lo que dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí ve? Este es un saludo que Pablo le hace a los corintios. ¿Y él cómo los llama? Como iglesia, pero que están santificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también dice, los llamados a ser santos. ¿Yo? Confirma la palabra lo que yo les dije antes. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Dios nos escogió en Cristo, aún antes de la fundación del mundo. Pensó en nosotros, aún antes de que nada fuese creado, con un propósito. Y el propósito era de que seamos santos, seamos consagrados, puros, sin culpa, santos como Él es santo. Mire que lo he repetido muchas veces para que nos quede bien claro. Así que la cualidad de santidad en el creyente es un atributo obtenido por los méritos del Señor Jesucristo, que poseemos en el presente. O sea, ya somos santos, somos santificados. El Señor Jesús lo hizo en nosotros, cuando le recibimos como Señor y Salvador y cuando nos limpió y nos lavó con su sangre. Aquí lo estoy explicando más claro. Eso ya está en nosotros. Pero al mismo tiempo debemos nosotros santificarnos día a día, a medida que vamos conociendo las Escrituras. La misma palabra nos enseña de qué debemos apartarnos. Y cada vez que nosotros sabemos algo que está en contra de la palabra, nos tenemos que apartar. Y de esa manera nos vamos santificando. Que ya también lo leímos en 1 de Pedro 1, 15, 16. Que el Señor ahí nos dice, sé santos porque yo soy santo. Y dice, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los llamó. No se le olvide que cuando leímos 1 de Pedro 1, 15, 16, en el versículo 16 dice algo muy importante. Escrito está. Y como la palabra dice que está escrito, hermanos míos y queridos oyentes, hay que hacerlo. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. No nos olvidemos, vuelvo y lo repito, en el versículo 16 de 1 de Pedro, capítulo 1, dice claro, escrito está, sean santos porque yo soy santo. O sea, hay que hacerlo, tenemos que seguir siendo santos. Él nos santificó y nos llama santo, pero tenemos que seguir viviendo en esa santidad y siendo santos. ¿Qué significa ser santos? Significa ser separado, ser distinto, ser diferente. Como a veces decimos, marcar la diferencia en el lugar que estemos. Marcar la diferencia ante las personas que no son cristianas evangélicas y que no siguen a Cristo y no hacen su voluntad.
La esencia de la santidad es imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Luchar contra todo aquello que nos impide vivir a su imagen. ¿Qué significa? Cultivar todo aquello que produzca su imagen en nosotros. ¿Qué significa? Volvernos más centrados en Dios y más ser como nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos algo hermoso, es que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad. Él nos ayuda. Él nos da la sabiduría, nos da la fuerza, nos guía a toda la verdad, nos enseña. El Espíritu Santo, tenemos que recordar, iglesia, que Él está con nosotros y Él es el que nos da la facultad para vivir en santidad. Y Él está en nosotros, y si está en nosotros, vuelvo y lo repito, nos da la sabiduría, nos da el poder, Él nos enseña la verdad, Él nos redarguye, Él, aleluya, nos da el poder para vivir en santidad, para hacer la voluntad del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que ser verdaderamente personas santas. Tenemos que ser personas que cada día nos dedicamos más a Dios. Personas que nos enfoquemos a vivir una vida de rectitud y que se vea el gozo en nosotros. Que nosotros como creyentes, como santos, nuestras conversaciones deben ser piadosas. Nuestro estilo de vida refleja lo que se habla. No hay ningún conflicto entre nuestras palabras y nuestro caminar cristiano. La santidad es el hábito de tener el mismo sentir del corazón de Dios. Es el hábito de estar de acuerdo con el juicio de Dios, odiando lo que Él odia, amando lo que Él ama. Y aquí nunca el Señor nos va a mandar a odiar, ni las personas. Debemos es odiar el pecado y amar la justicia, la verdad que es en Cristo Jesús. El Santo, el Hijo de Dios, nosotros como cristianos debemos medir todo en este mundo a través del estándar de su palabra. Todo, hermano. Todo lo tenemos que ver conforme a la palabra. Y si vamos a hacer algo, debemos preguntarnos algo. ¿Lo que yo estoy haciendo, mi Señor Jesucristo lo haría? Lo que está en mi corazón, lo que está en mi mente, ¿lo pensaría mi Señor Jesús? Entonces vamos a la palabra. Vamos a la palabra para saber lo que Dios dice que se debe hacer y cómo agradarle a Él. La persona que está completamente de acuerdo, o el creyente, con Dios, es una persona santa. Y esa persona que es santa, el santo siempre busca la mansedumbre, la paciencia, la benignidad, la bondad y también cómo dominar su lengua.
ese creyente que es santo y busca cada día la santidad, ese creyente se esfuerza por cumplir la regla de oro que dice en Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quiera que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Eso es así, amados. La palabra de Dios nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, a veces nos incomoda que personas hagan cosas contra nosotros que no nos gustan, tampoco nosotros lo vamos a hacer con ellos. Somos santificados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos encontrar en Hebreos 10:10. Pero una parte del proceso nos toca a nosotros, y es que debemos buscar y seguir diariamente la santidad. Vamos, amados en Cristo, a leer Hebreos. Eso es muy importante saberlo. Hebreos 12. Hebreos 12. Vuelvo y lo repito, Hebreos 12, versículo 14. Así dice la poderosa palabra de Dios y nos confirma lo que estaba diciendo antes. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Vio? Hay que hacer y hay que vivir la paz y estar en paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. El rencor produce una falta de paz y una amargura que paralizan nuestro crecimiento espiritual. Por eso hay que ponerle mucho cuidado a la poderosa palabra del Señor. Por eso nos tenemos que esforzar. Esfuércese o esforcémonos por vivir en paz con todos. Y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor, confirmado por la palabra. ¿Cuánto tiempo dura este proceso de la santidad? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Vamos también a leer. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses también. A ver qué nos dice la poderosa palabra. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Bueno, nuevamente lo repito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Bueno, ojalá ya lo tengamos todos. Así dice la poderosa palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo leímos ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos quería decir la palabra del Señor en ese libro, capítulo y versículo? Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Confirmado en la palabra, lo leímos
en la versión anterior y en esta versión también. Segundo, el primero es este proceso dura hasta que el Señor Jesucristo venga. El segundo, o lo segundo, mientras que el Señor Jesucristo venga, nos debemos perfeccionar en el temor de Dios, que también vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, 1. Vamos a leerlo, mis queridos amados y oyentes. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Mire lo que dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo dice muy clarito. ¿Sí ve? Perfeccionándonos en el temor de Dios. Cuando dice perfeccionándonos en el temor de Dios, es que, hermanos, cuando leemos la palabra, ya sabemos qué es pecado. Y como ya sabemos, por amor, ahí está hablando temor, es por amor y respeto a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, nos apartamos y nos esforzamos a cada día vivir en santidad, y también todos los días nos tenemos que santificar. Tercero, se debe luchar contra el pecado, contra la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, contra el mundo y el diablo. Y esto será hasta que el Señor vuelva por nosotros, que somos su pueblo. Surge otra pregunta: ¿por qué y para qué debemos buscar la santidad? Vuelvo y lo repito: ¿por qué y para qué debemos buscar la santidad? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para sus hijos, es la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque Él nos llamó a santificarnos. Él nos llamó, hermanos. Eso también lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. También, hermanos, también lo encontramos ahí, que mis amados preciosos lo van a estar leyendo. Amén. Allá en sus casitas. Y yo se los voy a leer en esta versión. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. 8. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. O sea, cuando uno rechaza las enseñanzas del Señor, del Dios Padre que están en la Biblia, no rechazamos a hombres, rechazamos es al mismo Dios, al mismo Dios. Hay que tener muy en cuenta todas estas cosas. Y seguimos. Tercero, ¿por qué? Porque Él es santo, nosotros debemos imitar a Cristo. Amén. Cuarto, ¿para qué? Para poder ser útiles al Señor. Entonces, vamos a 2 de Timoteo, que ahí nos enseña la palabra de Dios. 2 de Timoteo. Ahí los estoy esperando. 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2.
Así dice la poderosa palabra de Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿vio? Para servir, para poder ser útiles al Señor. Lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado, no solamente va a ser para nosotros, sino que lo vamos a enseñar a otros. Por eso debemos ser santos y santificarnos para poder enseñarle también a otros. Para servir a la justicia. Vamos a Romanos. Para servir a la justicia. Vamos Romanos 6:19. Romanos 6:19. Estamos buscando. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bien, clarito lo dice la poderosa palabra de Dios. Muy hermoso, muy hermosa palabra. No nos olvidemos. Antes prestábamos nuestros cuerpos al pecado, a la impureza y la inmundicia. Ahora tenemos que usar nuestros cuerpos para agradar a Dios. Amén. Y seguimos. ¿Por qué? Porque es un requisito para ir al cielo. Vamos a Hebreos 12. ¿Por qué? La pregunta que les dije anteriormente y que después estoy leyendo estos puntos o enseñándolos era así: ¿por qué y para qué debemos buscar la santidad? Y una de estas es porque es un requisito para ir al cielo. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12, aquí vamos, versículo 14. Versículo 14, que ya lo hemos leído, pero vamos otra vez a leer. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿A dónde está el Señor? ¿A dónde está el Señor? Y el Señor Jesús nos dijo algo: donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Entonces está en el cielo. No nos olvidemos. Por eso debemos santificarnos cada día, para que todo nuestro ser sea santo para nuestro Señor y Dios. Cuerpo, mente, espíritu y alma. Ya lo leímos. Ahora también vamos a mirar en este momento el proceso de la santificación. Porque hablamos, ¿no? Y decimos, somos santos, ya el Señor nos santificó cuando lo recibimos. Pero también dijimos en la enseñanza que la parte de nosotros es seguir con ese proceso de la santificación. Entonces vamos a mirar ese proceso. Conocer y reconocer el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de la Biblia. Podemos ver muchas cosas que no son agradables a Dios. La Biblia, el espejo de nuestra alma, como lo hemos enseñado y como lo hemos repetido y como lo dice la palabra. Al leer la palabra, sabemos que
es pecado y qué no es pecado. ¿Qué es lo que el Señor dice que nos tenemos que apartar? ¿Y qué es lo que el Señor dice que ahora como hijos de Dios, qué tenemos que hacer para ser santos y para cada día santificarnos y para agradarle a Él, para consagrarnos más a Dios? Entonces vuelvo y lo repito. Conocer y reconocer el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo está mal o no está mal? Si es pecado o no es pecado. ¿Cómo? A través de la Biblia podemos ver muchas cosas que no son agradables a Dios. Una vez las conocemos, debemos mirar si estamos cayendo en algo que no le agrada a Dios y arrepentirnos y orar para que el Señor en su misericordia nos dé la fuerza, el poder, la convicción y cada día en nuestro corazón esté el deseo de agradar más al Señor para despojarnos de todo aquello que rompe la comunión con nuestro Dios. Vamos al Salmo 51 a mirar esto tan precioso. Salmo 51. Salmo 51. Algo precioso que hacía el salmista. 51, 3. Mira lo que decía el salmista. Salmo 51, 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Se humilló ante el Señor. Y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoció su condición. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa que Él se humilló y reconoció su pecado y reconoció que el Señor lo cambiara y lo transformara para que delante de los ojos de su Dios, que es también nuestro Dios, pudiera ser puro, santo delante de Él. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Arrepentirnos y hacer esas oraciones de verdad, sinceras, salidas del corazón para tener un cambio en nuestra vida. Primera de Juan, que lo hemos leído en enseñanzas anteriores. Primera de Juan, capítulo 1, 8, 9 también nos habla de que el Señor nos perdona. Sí, vamos con un corazón arrepentido y reconociendo el pecado, y si lo confesamos a Cristo el Señor, porque el único que perdona pecados es Cristo el Señor, el que murió en la cruz. Nadie más puede perdonar pecados. Él nos perdona. También vamos al arrepentimiento, ya vimos al arrepentimiento. También debemos abstenernos. Esto es refrenarse, apartarse, privarse de algo, dejar de hacer lo que sabes que no es agradable a Dios. Vamos a leer 1 Corintios 9:25. Hay que leer Biblia porque a veces nos ponemos predique y hable. No, hay que confirmar lo que estamos hablando con la palabra, porque lo que cambia, lo que transforma nuestros corazones y los corazones es la palabra. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice así la poderosa palabra de Dios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, pero nosotros una incorruptible. El atleta sacrifica sus gustos y deseos
por alcanzar el triunfo en el deporte. Deja atrás una vida normal por la dedicación a su destreza, a lo que de verdad le gusta competir, a lo que está haciendo, a su profesión. Eso lo hace el atleta. ¿Cuánto más nosotros, el atleta, o sea, que compite acá en la tierra? Ahora tenemos que decir así, ¿cuánto más nosotros que vamos a recibir una corona incorruptible? Y esa corona es la vida eterna. Ellos, los atletas, se esfuerzan para recibir una corona que hoy, ese título, hoy le corresponde a él, pero mañana le corresponde a otro. En cambio a nosotros nadie nos va a quitar la corona, porque lo que el Señor nos da, nadie nos lo quita. Amén. Entonces, si ellos luchan con todo y dejan todo por alcanzar ese premio, cuanto más nosotros, que es un premio eterno que Cristo el Señor nos tiene preparados. Bueno, amados, y sigamos. Pero para esto se necesita determinación y sobre todo dominio propio. Sobre todo dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones. Y que ellas no nos controlan. Qué importante. Tener determinación y sobre todo dominio propio. También estamos en el proceso, como es el proceso de la santificación. También debemos hacer un alto, estar dispuestos a apartarnos de lo que nos arrastra al pecado. O sea, acabar, dejar de hacer lo malo que se está haciendo. Les invito a leer en sus casas Isaías capítulo 1, 16 y leer en sus casas Efesios capítulo 4, 17 hasta el 32. También hay que hacer remoción. En este punto es de remover, quitar, apartar el pecado de tu vida y de mi vida. Vamos a Ezequiel 18. Vamos allá, queridos hermanos en Cristo y mis oyentes preciosos. Ezequiel 18. Ezequiel 18, mira lo que dice la palabra de Dios. 31, dice así. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Moriréis, casa de Israel. ¿Qué nos quería decir el Señor ahí? Ezequiel 18, 31. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habréis de morir, oh pueblo de Israel. Pero ahora no lo está diciendo a nosotros. El Señor se lo dijo al pueblo de Israel, pero ahora no lo está diciendo a nosotros. Porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el Señor siempre le ha dicho, o siempre nos ha dicho, primero al pueblo de Israel, apártense del pecado. Tienen que apartarse del pecado.
todo lo que yo les digo que tienen que apartarse, tienen que hacerlo. Pero también a nosotros en el Nuevo Testamento nos está diciendo exactamente lo mismo. Orar al Señor para que nos dé ese corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que es un espíritu recto. Hay que orarlo todos los días, iglesia y todos mis queridos oyentes. Un corazón recto, puro, santo, humillado, quebrantado delante de Dios. Y hay veces que oramos y decimos esto, y está escrito en la palabra: Señor, tú concedes los deseos de nuestro corazón. Y a veces se ora más por las cosas materiales, económicas, familiares, o sea, por las cosas seculares, por las cosas de este mundo. Y el Señor las concede. ¿Cuánto más si le pedimos por un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Claro que el Señor la va a dar, porque lo que más quiere el Señor, que lo dije anteriormente, es que donde está el Señor Jesús, Él quiere que su pueblo, que nosotros también estemos con Él. Él lo va a conceder, porque no solamente cuando estemos orando: Señor, yo sé que tú me vas a conceder las peticiones de mi corazón, pero más lo creemos para las cosas físicas, materiales y de este mundo. Hermanos, hay que creerlos mucho más, y queridos oyentes, de que Dios nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Si el deseo de nuestro corazón es así, el Señor va a conceder esos deseos, va a conceder esa petición, nos va a conceder esa oración, porque eso es lo que quiere el Señor, que tú y yo seamos santos y vivamos santos hasta el día que Él venga. No nos olvidemos eso. Confesión, que también lo leímos cómo fue que hizo el salmista en el Salmo 51:3, que él confesó. Confesión, esto implica expresarle a Dios voluntariamente nuestros pecados. Mediante la confesión se abre o abrimos la puerta para que el pecado salga o salgan de nuestras vidas. Y Dios nos perdona y nos limpiará de toda maldad. Él no menosprecia un corazón contrito y humillado, lo dice la palabra. Debemos humillarnos ante Dios y arrepentirnos para que seamos perdonados. Iglesia preciosa y todos los que me oyen, siempre, queridos hermanos y queridos oyentes, siempre, todos los días, debemos orar al Señor, así como oramos para que nos guarde nuestros caminos, para que nos supla las necesidades, para que nos dé el pan de cada día, para que nos dé ese empleo. Tenemos que orar mucho más, orar al Señor, para que el Señor nos muestre, hermanos en Cristo, todo lo que hay en nuestro corazón que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que no está de acuerdo, hermanos míos, a su palabra. Vamos al Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, 23, 24. Mira lo que dice la poderosa palabra. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y Él lo quiere hacer. Él nos guía por el camino eterno. El salmista le dice así de esta manera, y nuevamente lo vamos a repetir, lo que el salmista le estaba diciendo al Señor Dios Todopoderoso en oración. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y sí que Dios conoce nuestro corazón. Pruébame y conoce los pensamientos.
Conoce mis pensamientos impíos. Importante eso, importante que tenemos que orarlo. Hay que orarlo, iglesia en Cristo y todos mis queridos oyentes. Y el Señor, vuelvo y lo repito, va a conceder las peticiones de nuestro corazón. También hay que orar para que el Señor le fortalezca, para que el Señor le dé y me dé a mí dominio propio. Dominio propio. Para que podamos hacer su voluntad y vivir el proceso de santificación diario. Porque el proceso de santificación es diario. Mire, queridos hermanos, todos y mis queridos oyentes, todos hemos experimentado. Conocemos la palabra, oramos conforme a la palabra. Le decimos al Señor, Señor, guárdanos para no pecar contra ti. Hermanos, oramos. Pero muchas veces, aunque conocemos la palabra y lloramos, hermanos míos, muchas veces, con facilidad, muchos caen y pecan y recaen en lo que ya conocen, en lo que ya conocemos. Por eso tenemos que orar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, que nosotros tengamos dominio propio. Que ya dijimos qué significa dominio propio. No ser controlado por nuestras emociones. No dejarnos llevar por nuestras emociones. Y eso es diario. En la palabra o en la Biblia aparece un sinnúmero de cosas que nosotros como hijos de Dios no debemos hacer. Hay mandamientos, hay consejos del Señor, hay exhortación. El Señor en muchas cosas nos dice lo que no debemos hacer, nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Muchos de los que me están escuchando en esta hora lo han leído y lo saben. ¿Ve? La Biblia está, mejor dicho, llena de los consejos, los mandamientos, los estatutos, los decretos, las exhortaciones. Siempre, Señor, nos está advirtiendo las advertencias. Está lleno. Entonces, muchos de nosotros no somos ignorantes. Y muchos que aún no leen la Biblia también saben muchas cosas que el mismo ser humano sabe que está mal y que es pecado. Pero recordemos que muchas cosas no están, digamos, palpadas en la Biblia, de que pronto hacemos, pero como no están ahí escritas en la Biblia, pensamos que no es pecado. Todo lo que nos aparte del Señor es pecado. En 1 Corintios 10:23 nos dice esto. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo conviene. Dicen, se permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Vamos a leerla en esta versión, que es la que ustedes tienen en su casa. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios. Muchos dicen, como esto no está en la Biblia, pues no está mal. No, el Espíritu Santo nos ayuda a entender qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué es agradable a Dios y qué no es agradable a Dios. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10.
23. Dice así la hermosa palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Que fue como yo se las expliqué en la versión anteriormente. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dios dice, se permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio, o sea, no todo edifica. Entonces, hay cosas que no debemos hacer para guardar un testimonio, para guardar el testimonio y para tener una mejor comunión con nuestro Padre Celestial, amados. Verdaderamente debemos poner atención de la palabra de Dios. Poner atención, amados en Cristo. Porque la palabra de Dios también nos dice, el que es santo, santifíquese más. No nos olvidemos, eso va para la iglesia. Y para todo aquel que quiera de verdad vivir para Dios, tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Sé santos porque yo soy santo. Esta es la enseñanza que hoy, por la bondad y misericordia de nuestro Dios, les traigo. La gloria, la alabanza y la adoración es para el Señor Jesucristo, que nos da la sabiduría, el entendimiento y la capacidad para enseñar su palabra. La gloria es para mi Cristo. La gloria es para mi Cristo. Aleluya. Si la palabra que escucharon hoy es de bendición, de edificación para sus vidas, le tenemos que dar la gloria a Dios. Es a Dios. La gloria es para Dios Padre y la gloria es para Dios Hijo. No para los hombres, no para la gente. Porque toda persona que enseña el Evangelio, predique el Evangelio, sea pastor, maestro, evangelista, profeta, colaborador, todos los títulos que el Señor nos ha dado en su palabra, lo que enseñamos es la palabra de Dios, no nuestras palabras. Entonces, pero no se le puede dar la gloria a los hombres. Y siempre les aconsejo y les digo en esta hora, no solamente hay que ponernos felices cuando nos predican, que todo nos va bien, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos va a levantar, que el Señor nos va a ayudar. Eso es cierto, pero también debemos gozarnos cuando la palabra nos exhorta para cada día ser santos como nuestro Dios es santo. Debemos gozarnos y alegrarnos cuando también escuchamos las predicaciones que nos dicen que debemos apartarnos del pecado. Debemos alegrarnos también cuando se nos predica la palabra que debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos. Debemos también gozarnos cuando el Señor nos redarguye a través de la palabra para apartarnos de toda maldad, de toda injusticia y de toda iniquidad. Nos debemos gozar, porque recordemos que las bendiciones se reciben con una condición, ¿sí? Con una condición, o sea, obedecemos y Dios nos bendice. Obedecemos y Dios nos bendice. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. La palabra nos lo habló muy claro en los versículos que yo hablé. Que debemos ser santos como Él es santo. Y que debemos permanecer como Él nos hizo santos
y nos santificó en el momento que le recibimos como Señor y Salvador. Y que debemos seguir después de la obra que el Señor hizo en nosotros, debemos seguir cada día siendo santos y santificándonos más hasta la venida del Señor Jesucristo. Lo repetí varias veces. Amados, el gozo del Hijo de Dios, el gozo del cristiano, el gozo del santo es que siempre se alegra en la palabra de Dios, no solo en las promesas, sino en toda su palabra. Bueno, amados en Cristo, vamos a orar. Señor eterno, Padre de toda gloria, de toda bondad, de toda misericordia, Padre que estás en los cielos, soberano Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor amado, te damos tantas y tantas gracias, Señor, en esta hora, por tu palabra, Señor, por ayudarnos a entender, Dios glorioso, que, oh Dios, debemos cada día santificarnos, que cada día, Señor, debemos, Señor, agradarte más, consagrarnos más a ti, oh glorioso Señor. Cada día, Señor, que nuestros pensamientos, Señor, sean puros y limpios delante de ti, que nuestro caminar en esta tierra sea, Señor, de la gloria, oh Dios, agradable a ti, Señor. Venimos de ti, pero volvemos a ti. Bendito Dios, ayúdanos a que no nos olvidemos de esto, que venimos de ti, pero vamos a ti, Señor. Todos, sean niños, sean jóvenes, Señor, sean adultos, sean ancianos, sean pobres, sean ricos, todos venimos de ti, Señor, y volvemos a ti. Esta vida que tenemos, Señor, de la gloria, oh Señor, tú, maravilloso Señor, nos has arreglado la vida, y esta vida es prestada. Es nuestra vida, la vida que tú nos has dado, te perteneces a ti, Señor. Por eso ayúdanos a vivir para ti, mi Cristo. Ayúdanos cada día, Señor, a quebrantar nuestro corazón delante de ti, oh Rey. Ayúdanos, Señor eterno, cada día, Señor, a ponerle más atención a tu palabra, Señor, a escudriñar más las Escrituras, a leerlas más, Señor. Dios mío, Señor, para que de verdad, Señor, podamos entender que hay en nuestro corazón, el único que puede sacar a la luz, Señor. Bendito Señor, todo aquello que está oculto, Dios mío, en nuestro corazón, eres tú, Señor. Por favor, Señor, saca a la luz todo aquello que no te agrada en nosotros, todo aquello que no te agrada de tu pueblo, Señor, de gloria. Todo aquello, Señor amado, que estorba ese crecimiento espiritual, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, de gloria, soberano y eterno, Señor. Oh, mi Señor, tú que eres tan bondadoso y misericordioso, a ti venimos y a ti oramos, Señor eterno. Padre mío, y que muchos que escuchan esta palabra, Señor glorioso, porque por tu misericordia hemos visto, Señor, que hay personas, Señor, que aunque no son de la congregación, Señor, ellos también han escuchado esta palabra. Bendito Salvador, que estas personas, Señor amado, glorioso, Señor eterno, Dios mío y Señor mío, también tengan este sentir, Señor amado, el sentir, Señor eterno, de entregar sus vidas a ti, de rendir sus vidas, Señor glorioso, de cada día apartarse, Señor, oh Dios amado, apartarse aquellos, Señor, de la gloria que ofende, Señor, oh Dios, tu santidad. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate grandemente, Señor, oh Dios mío, Señor, tu gloria y tu gracia se derrame en nosotros, oh Dios, en tu pueblo, Señor, en tu iglesia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que cada día, Señor, nuestros caminos, Señor, totalmente sean agradables delante de ti, Señor. Muchas y muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y por permitirnos orar. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados, seguimos adelante, seguimos orando. Nuevamente les agradecemos como familia pastoral sus oraciones, su apoyo, su respaldo que han tenido para
con la obra de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Que el Señor se los multiplique grande y poderosamente, y que a cada persona que escucha también estos mensajes, el Señor derrame poderosas y ricas bendiciones. Y no solamente que escuchen este mensaje, sino todos aquellos mensajes que están de acuerdo a la palabra, que están de acuerdo a la Santa Biblia, que el Señor derrame ricas y poderosas bendiciones sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares, sobre su salud, sobre su economía y sobre todas las áreas de su vida. Atento, leyendo las Escrituras, aunque es verdad, ustedes ahora que tienen que escuchar la palabra por este medio, muy atentos a cada enseñanza que ustedes escuchen, que esté de acuerdo a la Biblia, para que podamos discernir y saber si la persona que está hablando de verdad está hablando conforme a la palabra de Dios o son palabras de hombre. Bueno, mis amados, les agradezco y muchas gracias por escucharme. Bendiciones.